Buenos días. Buenos días a quienes ya se están conectando a la transmisión. Vamos a dar unos segunditos más para dar inicio a esta charla. Ok. Edna, buenos días. Gracias, Andy. Bueno, pues voy a dar inicio para... Buenos días, Víctor. Voy a dar inicio con esta charla. Primero agradecerle a la Dirección General de Atención a las Mujeres Guanajuatenses de aquí del municipio de Guanajuato por darme este espacio, esta oportunidad para platicarles acerca de las adicciones. Yo creo que es un tema que nos atañe a todos en la sociedad, a quienes nos dedicamos a trabajarlo de forma profesional y también a otras instituciones. Y yo creo que este es el objetivo de poder vincularnos, en este caso, con la Dirección General y aquí con el CAPA. Quiero, pues bueno, presentarme. Mi nombre es Isabel Moreno y estoy aquí en la función de la coordinación en la Secretaría de Salud en el CAPA. El CAPA es un centro, por sus siglas, Centro de Atención Primaria en Adicciones. No sé si lo habían escuchado por ahí quienes nos están sintonizando. Buenos días a los que se van conectando. Edgar, Juana. Por ahí igual me pueden compartir si habían escuchado de este centro, si hay alguien de Guanajuato que nos esté escuchando y que nos digan si habían o saben algo de aquí de nuestra unidad. Este centro, bueno, en sus siglas es un M de Unidad de Especialidades Médicas, Centro de Atención Primaria en Adicciones. Trabajamos con un modelo de atención para poder trabajar la rehabilitación en pacientes desde detectarlo de forma temprana hasta quienes ya tienen una situación de abuso y para poder trabajar también con la dependencia. En este caso, lo que requerimos es identificar y valorar. Entonces, sí es importante que empecemos a identificar todos esos lugares que nos dedicamos a dar esta atención en todo el estado, no solamente aquí en Guanajuato. Yo me voy a dedicar un poquito a hablarles, sí, de nosotros, de la unidad, pero también de todas las otras unidades que también hay en el estado y pues algunos criterios. Yo creo que hay a veces un poco de desconocimiento en cuanto a cómo podemos acceder a estos servicios y eso es lo que también les voy a comentar. Por otro lado, saber también cuáles son las condiciones para poder mandar a una persona que está cursando con un problema de adicción. Por aquí nos comenta Walter que él trabajó en CAPA en Querétaro. Qué padre, Walter, por compartirnos. Yo creo que sabes bien el trabajo tan arduo que hacemos los CAPA y también obviamente la dificultad que tiene esta enfermedad. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo creo que lo más importante es iniciar dándoles una explicación de qué es para la OMS una adicción. Desde ahí debemos de empezar a tener claridad. La adicción es aquella enfermedad física o psicoemocional en la que la persona está cursando con ciertos síntomas que en este caso le podemos llamar dependencia o la necesidad
de una sustancia, de alguna actividad o de alguna relación. En este caso, la palabra adicción como tal hace referencia a eso, o sea, no solamente se va a enfocar a la droga o a la sustancia. Entonces, importante que empezamos a distinguirlo, ¿no? Enfermedad física o psicoemocional que crea una dependencia y que esta puede ser a una sustancia, a alguna actividad o alguna relación, ¿va? Entonces, eso es la adicción. ¿Por qué se caracteriza esta adicción? Vamos a tener por un lado signos y por otro lado síntomas, que a esto le llamamos como un síndrome, en los que se van a involucrar diversos factores, desde nuestra genética con la que venimos, desde nuestra parte psicológica, que es en la que crecemos también en nuestro entorno familiar y en los entornos en los que nos desarrollamos, y por otro lado también obviamente lo biológico y pues bueno, lo social, que es lo que ya les decía. Esta enfermedad de la adicción es una enfermedad progresiva, si no se atiende, es una enfermedad que va a estar ahí latente, entonces es importante que la podamos atender desde su comienzo, detectarla, hablando específicamente de los adolescentes. Cuando inician, tenemos una gran oportunidad de ayudarles a que no generen este abuso o esta dependencia, sobre todo porque las estadísticas nos dicen muy claramente cómo se está comportando ahora nuestros adolescentes. Por ejemplo, el incremento de consumo de alcohol en las mujeres adolescentes ha sido de la última encuesta nacional de drogas, tabaco y alcohol, la ENCODAT 2016, nos dice este incremento que ha habido de la última encuesta que se hizo a adolescentes en 2014, ahora en 2016, este incremento, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Por otro lado, también identificar que los adolescentes, ¿cuál es el objetivo? Que reduzcamos la edad en la que están consumiendo, ¿no? O sea, que no empiecen a consumir más pequeños, por así decirlo. Entonces tenemos que reducir el riesgo. Detectarlo desde el consumo experimental, porque existe eso. Entonces es algo que los padres de familia deben de prestar atención para poder detectar en qué nivel pudiera estar su hijo en caso de que lo detecten, porque muchas veces lo quieren internar en un anexo, que es como lo más famoso que podemos escuchar a nivel social, es que lo anexé, es que lo llevé a que se rehabilite, y habría que entender también qué es la rehabilitación y en qué consiste. Entonces, me regreso un poco a esta parte de cómo detectar. Detectar que esté consumiendo, obviamente siempre va a haber cambios bruscos de comportamiento, vamos a encontrar algunas situaciones en las que, por ejemplo, en el caso de adolescentes, voy a seguir con este punto, porque sí es importante incluso para que sepan a dónde se puede mandar y cuáles son los procesos. Para los adolescentes, están en una etapa en la que se encuentran vulnerables, y vulnerables no quiere decir que no puedan tomar decisiones, y vulnerables no quiere decir que no tengan derechos, al contrario, tienen derechos, tienen conciencia, tienen decisiones. Lo que pasa con los adolescentes es que en una etapa de pertenencia, de minimizar a veces los riesgos, pues bueno, de querer pertenecer a ese grupo quizá de su escuela, de la calle, generan esta parte de empezar con el consumo experimental, que se siente. Yo veo que, no sé, en mi familia se consume alcohol, que en la calle mis amigos están consumiendo marihuana, entonces yo quiero saber qué se siente. A mí me están diciendo que yo puedo relajarme, que yo puedo sentirme más activo, ¿no? Con el cristal, por ejemplo, que es un estimulante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que ellos en esta etapa hay una poca consideración hacia los riesgos, entonces lo ven como eso, es un consumo que yo puedo realizar y que entonces puedo ver qué se siente y dejarlo. Entonces no todos tienen esa fortuna de solo consumir experimentalmente, sino hay otras condiciones alrededor que se genera, decíamos al inicio, que es psicoemocional también, y aparte lo físico,
Entonces hay drogas muy potenciales como lo es el cristal, con un potencial adictivo muy fuerte que va a generar que más allá de que tú quieras decidir o no, ese mismo potencial te va a llevar a empezar a generar, entre más lo consumas y con la frecuencia, la recurrencia y la cantidad, más sumado a estos factores sociales y familiares que también son súper importantes, te lleven a un consumo que en algún momento se puede hacer dependiente. Entonces, claro, el día de hoy hay adultos que cursan con una dependencia derivado de que en su inicio fue, pues bueno, quizá por un abuso de la sustancia y sí inicialmente por un deseo de saber qué se sentía. Entonces ahí es donde entramos pues nosotros para empezar a detectar como unidad y también por otro lado pues obviamente en las familias, ¿no? Detectar qué cambios están surgiendo, como les comentaba, desde cambios físicos, si está bajando de peso, si trae los ojos rojos, si ven que empieza a tener algunas manchas, si antes comía muy bien y ahora ya no lo hace, si dormía muy bien y ahora ya no. Entonces, todos esos foquitos rojos nos tienen que empezar a alertar y de igual forma en su conducta. Si pues era una persona tranquila, esto es para cualquiera, esto que les estoy diciendo, bueno, lo estoy enfocando un poco a los adolescentes, pero realmente es como para en algún familiar. Detectar todas estas sintomatologías y poder decir qué está pasando, ¿no? Muchas veces ahí el tema difícil que de hecho para poder realizar una canalización o poder llevar a alguna persona, invitarle a tomar un tratamiento de rehabilitación, empieza como la problemática, ¿no? Porque muchas veces habría que ver la forma en la que se está confrontando esta situación del consumo. Entonces, obviamente, hay sugerencias para poder realizarlo, ideales, pues bueno, no podemos vivir en un mundo romántico, vivimos en un mundo real en el que sabemos que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Todos. Entonces sí es importante que podamos ver de qué manera también. Entonces por eso les digo, hay algunas sugerencias que se pueden llevar a cabo en el caso con las familias para poder detectar, o en el caso de algún amigo también cuando lo estás detectando. Entonces, no sé si por ahí tengan quienes están conectados alguna pregunta antes de que continúe. Me espero algunos segunditos. Bueno, me parece que no, entonces voy a continuar. Bueno, ya vimos a grandes rasgos el tema de la adicción. Yo sí quiero comentarles que también es importante que vean la temporalidad. Si ya tienen algunos meses, no sé, identifican que ya son 6, 3, 12 meses, en donde la persona, ustedes ya saben que está consumiendo y esta persona tiene fuertes deseos de consumir y ha tenido deseo de dejarlo, pero no ha podido, sí ha tenido síndromes de abstinencia, que en este caso abstinencia tendríamos que entenderlo como cuando se deja de consumir la droga, cuando ya la deja la persona, ocurren ciertos síntomas tanto psicológicos, pero sobre todo físicos, porque recordemos que la droga es toda aquella sustancia que al ser introducida a tu cuerpo o al organismo o a cualquier organismo va a modificar sus funciones. Entonces, en este caso, si, no sé, por ejemplo, hablamos del alcohol, tomas alcohol, al momento de generar el consumo, generas los síntomas de la intoxicación y posterior a esto del consumo se genera la abstinencia. Entonces, en la abstinencia, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo, del alcohol? Pues sudoración, taquicardia, vómito,
entre otras. Dependerá obviamente de la cantidad que se haya consumido y eso es muy importante. Me están preguntando si es gratuito el tratamiento en capa. Ahorita les contesto eso. Y también me preguntan, lo anoto por aquí para que no se nos olvide, las funciones o actividades preventivas que llevamos a cabo con los adolescentes. Claro que sí, también se los explico para que la gente que nos está viendo del municipio o cuando lo vuelvan a transmitir puedan también conocer qué otras funciones además de tratamiento hacemos en los CAPA. Bueno, entonces es importante que se conozca esta situación de la dependencia. En ese momento es cuando también podemos empezar, digo, entre más temprano se detecte la situación es mejor. Si no lo hemos detectado, porque obviamente hay personas que lo pueden ocultar muy bien, o sea, no es algo que vayan gritando a los cuatro vientos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un estigma. ¿Y por qué? Porque pensamos que lo hacen por diferentes ideas que hay en la sociedad y muchas veces no sabemos el fondo del por qué lo están haciendo. Incluso aquí quiero comentarles, muchas veces, no todo el porcentaje de personas, pero muchos de los pacientes, obviamente, o personas que cursan con un problema de adicción, tienen otras comorbilidades, es decir, otras enfermedades que no se atendieron a tiempo y que han generado que puedan llegar a consumir. Entonces, sí es importante que no estigmaticemos a las personas que consumen. Tenemos que entender que la adicción es una enfermedad y que la adicción puede tratarse, puede sobrellevarse. Obviamente, ¿de qué va a depender? Pues de un tratamiento, va a depender de un tratamiento psicológico, médico y, por supuesto, de todo el apoyo familiar, de que la familia se involucre, que se entere, que comprenda qué es la enfermedad y que también haga cambios, porque no solamente la persona que tiene el problema de la adicción requiere cambiar, o sea, también su entorno requiere cambiar. Eso es importantísimo y es de las cosas que me gustaría que pudieran entenderse, que todos sumamos para la rehabilitación de la persona que está teniendo problemas de alguna forma para que pueda rehabilitarse. Entonces, pensemos en eso, en poder sumar. También es importante, yo les comentaba, de los niveles de consumo en el tema de la adicción o el nivel. Yo les decía que había una experimentación, les hablaba sobre un uso, por ejemplo, no sé, pensamos la experimentación puede ser, lo tomé o fumé una vez y eso es experimentar. El uso es cuando ya se empieza a consumir, por ejemplo, no sé, fines de semana, ¿no? A lo mejor, no sé, los fines de semana me tomo 2 cervezas, 2 tequilas, ese es un uso, pero no hay intoxicación, no hay un deterioro en el nivel o en el funcionamiento de la persona, no hay un deterioro en su comportamiento, digámoslo así, o en su psicología, en su psiquismo. Entonces, no genera una dependencia, eso es el uso. El abuso, pues, es episodios recurrentes de intoxicación, si hablamos, por ejemplo, de alcohol o de alguna otra droga, que se va dirigiendo progresivamente hacia la dependencia. Entre más se empiece a abusar, va a empezar a llevarse a una, a una dependencia donde ya, por ejemplo, tu vida normal ya no va a ser normal. Eso es lo que va a distinguir el funcionamiento de la persona, el funcionamiento de su cognición, de sus emociones, de su comportamiento y de sus relaciones, por supuesto, todos sus vínculos que esté llevando con los demás. Cuando la persona empieza a abusar o ya a generar un problema de adicción, que es el brinco de una a otra, empieza también a dejar pues de trabajar, a no relacionarse con la familia, a veces aislarse o estar solamente en la calle. Entonces, finalmente deja de funcionar en todos sus otros aspectos para solamente enfocarse al consumo de sustancias, en este caso, que es el de lo que estamos hablando.
y ahí ya estaríamos hablando de la adicción como tal instalada. Entonces, hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta, porque voy a continuar con hablar un poquito de los procesos que llevamos aquí en CAPA. Bueno, me parece que no. Si no, al final damos unos minutitos por si tienen alguna otra pregunta. En CAPA, ¿qué hacemos? Bueno, ofrecemos tratamiento ambulatorio, ofrecemos ese tratamiento con el área de psicología apoyado por las áreas de trabajo social y medicina que estarán también realizando el ingreso del paciente. Algo muy importante para poder canalizar a una persona con adicciones es que sea voluntario. Obviamente esta es una situación complicada porque sabemos que muchas personas cuando ya están dentro de una adicción cursando con esta enfermedad, no todos tienen esa voluntariedad para tomar un tratamiento y para rehabilitarse, no todos lo quisieran y hay otros que sí, entonces bueno, obviamente hay que aprovechar la posibilidad de que sí quieren para traerlos. En este caso nosotros lo que les pedimos en el municipio de Guanajuato es que pueda venir la persona, que no lo hagan con engaños. ¿Por qué? Porque eso genera también otras emociones en el paciente. Yo creo que lo importante es que se le diga que este centro es de consulta ambulatoria, que viene a una valoración, que viene con personas que le van a explicar cómo es el proceso y que decide si quiere tomar ese proceso de tratamiento o no. Yo creo que también algo importante es como darles ese lugar para poder entender. A veces se quiere obligar a la persona y conseguimos todo lo contrario, más enojo, más irritabilidad. Y también hay momentos para poder decir o comentar la información. Cuando se está bajo el efecto, no es recomendable decirle a la persona, mira, está un centro en donde tú puedes atender a esta situación, ya has tenido bastantes problemas, o yo creo que la persona no lo va a tomar y dependerá la sustancia bajo la que esté de efecto, pero sí es importante que consideremos el momento en el que se va a decir. Si es posterior en el momento de la abstinencia, posterior a que acaba de consumir y está pasando el efecto, tampoco sería un buen momento porque es cuando más síntomas físicos y psicológicos se están generando. Entonces, sí es recomendable en la abstinencia, pero cuando ya está más estable el paciente. Encontramos quienes quieren y desean hacerlo y vienen por su propio pie, encontramos quienes su familia es la mayor interesada. Entonces, lo importante es que lo inviten y que le comenten que, por ejemplo, en este caso aquí en el CAPA, lo que hacemos es que venga la persona, lo recibimos, alguien del equipo de personal de salud le va a dar la orientación, le va a explicar todo su ingreso, cómo es, qué documentos debe traer y le explicamos cómo es su primer valoración. Esta primer valoración incluye el tema de la entrevista con el área de psicología, posteriormente con el área de trabajo social y por último con el área de medicina, a la par de que puede ir ingresando a su tratamiento con el área de psicología si ya se detectó que el paciente puede ser o entrar en un programa de esta unidad. Por otro lado, también es importante considerar que hay quienes cursan ya con una dependencia más severa y que quizá requieran un tratamiento en un centro de rehabilitación. Aquí también es importante comentarles que estos centros, hay algunos que están certificados por la Secretaría de Salud, ahorita les comento en qué municipios los tenemos y bajo qué se rigen. Obviamente para nosotros poder recomendarles algún centro de rehabilitación, sí se requiere que vengan aquí para que podamos hacer una valoración de la persona y ver si, como les decía, está en un programa aquí en CAPA ambulatorio y ver cuál pudiera ser su avance. Si no
no hay un buen apego al tratamiento, si le está costando trabajo, tiene dificultad de dejar el consumo, de empezar a reducirlo, de generar una un comportamiento menos adictivo, digámoslo así, entonces sí se requiere, y sobre todo a veces cuando ya detectamos riesgos más fuertes, es importante que se pueda ir a un centro de rehabilitación de los que están certificados, también son voluntarios, no se obliga a la persona a que acuda a estos lugares, nosotros hacemos una referencia y le decimos dónde es y qué se requiere, tanto al familiar como al paciente. En este caso, si el paciente viene acompañado de algún familiar, ¿no? Si el paciente es adulto, pues también se lo comentamos, y si el paciente es menor de edad, hay que comentárselo a los papás también para que consideren toda la situación para el internamiento. Entonces nosotros trabajamos con esto como consulta ambulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que van a venir a su consulta que está programada con las diversas áreas y por supuesto a su tratamiento con el área de psicología. Cada sesión que se le programe, y ya para el internamiento pues se cumplen algunos otros criterios, como les decía, pues que la persona curse con algunos riesgos, así como un nivel de dependencia ya más severo. Entonces eso es muy importante. ¿Cuál es el riesgo de que la familia diga, sabes que él no quiere y a mí me urge porque ya lo veo muy mal? Yo sé que muchas veces se encuentran en esa postura. Entonces pues ¿qué hacen? Los agarran y los llevan a fuerza a algún anexo, y yo creo que lo más importante ahí es que sabemos que obviamente con la adicción una de las funciones que más se empiezan a dañar son las funciones ejecutivas, a lo que le llamamos, por ejemplo, la toma de decisiones. Y en ese caso, obviamente, o la razón, por ejemplo, sí se ve mermada por el consumo, pero también no podemos nosotros quitarle el derecho a decidir al paciente. Entonces, eso es algo muy importante que considerar, porque también esos anexos nosotros no tenemos la certeza de cuál sea su modelo de atención o cuál sea su forma de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos en los centros que se tienen certificados por CONADIC. CONADIC es la Comisión Nacional contra las Adicciones, quienes los tienen certificados bajo la norma 028 del control de las adicciones. Estos establecimientos cumplen con un modelo de atención apegado a una cédula y también a ciertas condiciones físicas, sanitarias y de atención hacia el paciente. Entonces, en este aspecto, explicarles, existen diversos centros para la rehabilitación. Los de ayuda mutua son aquellos centros en los que alguna persona ya pasó por esta situación y entonces tienen un centro donde se apoyan con diversas actividades. Entre esas actividades están el apoyo de los pasos de AA y algunas otras, así como actividades que el mismo centro pueda determinar. Por otro lado están los mixtos. Los mixtos, ¿qué significan? Aquellos centros donde están personal de ayuda mutua que pasaron por esto y personal profesional. Es decir, a veces cuentan con un médico, con un psicólogo que les apoya con algunas sesiones psicológicas para los pacientes durante su internamiento. Entonces, para que los vayan tomando en cuenta. Ayuda mutua, mixtos, y existen los centros profesionales donde están actividades, talleres, terapia familiar, terapia individual, el tema de revisión psiquiátrica, enfermería, etcétera. Estos centros profesionales, pues bueno, tenemos de estos tres modelos dentro de los certificados dentro del estado de Guanajuato. Entonces, regresando al tema del CAPA, esto de que me preguntaban hace rato si el tratamiento es gratuito. El tratamiento es gratuito para quienes tienen derecho a biencia de antes Seguro Popular. Entonces, sus tratamientos son gratuitos para los adolescentes y en el caso de quienes tengan otra derecho a biencia también se atienden. Solamente se hace un estudio socioeconómico en donde se asigna un nivel y realmente los costos son muy accesibles para que puedan recibir su tratamiento aquí en la unidad.
comentarles que además de estos centros que se tienen certificados en la Secretaría para un internamiento y llevar a cabo la rehabilitación, también hay centros CAPA, así como en el municipio de Guanajuato, en otros municipios como León, Silao, Salamanca, Irapuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. O sea, somos 9 capas los que estamos atendiendo el tema de las adicciones alrededor del estado. Los pueden encontrar también en la página de la Secretaría. De igual forma, los centros, el directorio de los centros certificados se encuentran en la página de la Secretaría para que puedan acceder. Algunos de ellos están en León, otros en Guanajuato, otros en San Luis de la Paz, en Pénjamo, en Irapuato. Y bueno, especialmente aquí en Guanajuato tenemos un centro certificado que es Amor a la Vida y lo pueden encontrar camino a Puentecillas. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que se pueden tomar en cuenta. Yo creo que el tema de adicciones nos da mucho para poder hablar, pero sí es todo un proceso, es un proceso que se puede llevar a cabo con mucha paciencia, sí es importante. A veces quisiera el familiar resolverle la vida a la persona que está cursando con una enfermedad de adicción y que hiciera caso, que es como una de las cosas que luego nos refieren, es que no hace caso, ¿no? Entonces, entender, primero empezar por entender qué es la adicción y quitarnos todas esas estigmas, ideas que se han generado alrededor de la adicción, poder comprender que hay una dependencia, en este caso para quienes lo tengan un poco más grave, pues física, que se instaló obviamente en el cerebro y que también llega un momento donde la persona psicológicamente depende de esa sustancia. Entonces no es nada más como es que no quiere, sino que hay un factor externo que está generando toda esa situación y que es un proceso complicado, complejo, pero que también tenemos casos de éxito y tenemos casos que se han podido rehabilitar y pues bueno, que también dentro del proceso de rehabilitación hay recaídas, o sea, a veces que los ves muy bien a las personas y de repente hay una caída o recaída. La caída hace referencia a que sea alguna ocasión donde se volvió a consumir, ¿no? Pero no hubo mayor problemática. Y la recaída tiene que ver con el volver a retomar el consumo de forma problemática como se tenía. Entonces, a veces las personas pueden pasar 2, 3 años o hasta 10 sin haber consumido una gota de alcohol o de alguna otra sustancia después de rehabilitarse y volver a caer. Eso ha pasado, eso pasa y es parte del fenómeno de la adicción. No sé si tengan alguna pregunta, estoy ya cerrando con el tema. Patricia Hernández me dice que en qué momento, ok. Yo les pido que nos visiten aquí en CAPA, está a quienes tengan alguna necesidad de que les demos orientación. Si su familiar no quiere acudir a la unidad, pueden venir aquí con nosotros. Estamos entrando al Hospital General Guanajuato. En cuanto entran a la caseta, estamos a mano izquierda, en la planta alta, y aquí los recibimos para platicar para quienes tengan más inquietudes sobre el tema. ¿Alguna pregunta más? Quiero comentarles que para a veces poder, incluso algo muy importante, si de plano no es posible que puedan pasar sus familiares porque ya los ven con un consumo muy crítico, sí es importante que se lleve a desintoxicar. Si ustedes identificaron alguno de estos centros de rehabilitación de los certificados por la Secretaría y los quieren apoyar, pues sí es importante que se haga una desintoxicación en urgencias. No es nada recomendable que se interne a una persona bajo el efecto de sustancias, eso lo pone en mayor riesgo. Entonces sí es importante que pase el familiar o el paciente por el área de urgencias para que se desintoxique. Bueno, pues entonces ya para cerrar quiero compartirles que ahorita ante la contingencia y también todo el tiempo
La Secretaría de Salud tiene disponible 24 horas al día, 365 días del año, la línea de atención en crisis, donde puede ser atendido por psicólogos de la Secretaría. También está el chat en línea en el que se puede comunicar todas las personas o los adolescentes, quien guste, a través de este chat. Igual atendido por psicólogos sin mayor problema. Ahí pueden atenderse para cuando en algún momento, fuera de los horarios de las unidades de salud, puedan intervenir ante alguna crisis que se pueda estar generando, o incluso ahorita ante la contingencia que estamos pasando. Si se requiere ante algún síntoma de ansiedad, algún riesgo, pueden utilizar estos medios de atención, que son la página dinámicamente.mx, tanto en Facebook como en la página web, y la línea de atención en crisis, que es 829.024, si no me equivoco, ¿sí? 829.024. El horario de atención que estamos teniendo ahorita en Capa, Guanajuato, durante el mes de mayo, es de 8 de la mañana a 7 de la noche. Aquí los esperamos para alguna información adicional, y es de lunes a viernes. De igual forma, si quieren alguna información o orientación, también pueden llamarnos aquí a la unidad. El teléfono es 733-2810. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues espero que haya sido útil toda esta información que se les brindó por este medio el día de hoy. Y un saludo, Margarita Velázquez. Gusto también saludarte. Bueno, pues para mayor información aquí los podemos esperar en el Capa, Guanajuato, aquí en el municipio de Guanajuato. Para quienes nos ven de otras ciudades, municipios, pues bueno, también existen los otros 8 capas. Y también mencionarles que ahí, si hay alguien que nos está viendo de algún otro estado, también hay en otros estados, y los pueden encontrar el directorio en la página de CONADIC en internet. Ahí está el directorio y también pueden acceder a él sin ningún problema para que lo localicen y puedan llamar a los centros. Gracias a todos los que se conectaron y estuvieron acá atentos viendo esta información. Saludos a todos. Cuídense. Hasta luego.